Vamos a dar paso entonces a nuestra conferencista de inmediato. La presento y le doy las gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Ella es María Elena Gabarrete, de Costa Rica, doctora en didáctica de la matemática y máster en didáctica de la matemática por la Universidad de Granada en España. Además, es licenciada en Ciencias de la Educación y licenciada en Enseñanza de la Matemática por la Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente es la subdirectora de la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional. Tiene más de 20 años de experiencia profesional como docente, investigadora y extensionista en la Universidad Nacional de Costa Rica en temas vinculados a la etnomatemática, formación de profesores, enseñanza de la matemática, historia de la matemática y visión sociocultural de las matemáticas. A partir de esa presentación solamente quisiera agregar que a mí no me cabe duda que vamos a tener una linda conferencia hoy día, muy disfrutable, porque la experiencia de Mariel es extensa y no solo en años, digamos, porque es muy joven además, sino que es extensa en experiencias, lo dice muy bien ahí, muy vinculada a extensión, a trabajos con docentes, a la investigación, y eso metido dentro de una misma bolsa, digamos, nos da un resultado hermoso, que es el trabajo que nos va a compartir hoy día. Yo dejo de compartir pantalla para que Mariel pueda compartir su pantalla y les damos, por supuesto, la más calurosa, no solo porque estemos en verano, sino que con mucho cariño, bienvenida a Mariel para que pueda compartirnos su trabajo esta tarde. Ok, muchas gracias Mariví por la presentación. ¿Me escucha bien? Perfecto. Ok, muy bien. Pero de todas maneras voy a poner esto. Imagino que ahora mucho mejor, ¿verdad? Ok. Bueno, pues gracias por la presentación y gracias a Mariví y a los compañeros del comité organizador, de la comisión organizadora, por invitarme, para tomarme en cuenta, para hablar del trabajo que desarrollamos en la Universidad Nacional en Costa Rica. La conferencia, pues hace como un año que Mariví me comentó que iban a tener a cargo estas jornadas y después me invitó a que participara como conferencista, así que estoy muy agradecida. Y me da un poquito de pudor lo de la presentación que hizo, pero sí, yo empecé a trabajar en la universidad joven y también a investigar en etnomatemática pues hace bastante tiempo. Y la conferencia que voy a presentar se titula El estudio etnomatemático de signos culturales y su potencial para enriquecer la acción pedagógica. Yo, más que todo con el objetivo de ser muy puntual en el contenido de cada diapositiva, digamos que escribí un guión que voy a ir leyendo. Mi objetivo es hacer una presentación que no consuma todo el tiempo, para que posteriormente podamos tener un espacio de preguntas, de consultas, de debate. Entonces, paso a la presentación. La conferencia tiene 4 partes. La primera de ellas aborda aspectos filosóficos de la etnomatemática. En la segunda parte voy a repasar algunas ideas vigentes del Programa Internacional de Etnomatemática, y estas 2 secciones iniciales permiten brindar una contextualización teórica para poder abordar las otras 2 partes, que tienen un sentido bastante más práctico. La tercera sección explica y con ejemplos qué es la localización de signos culturales en el espacio pedagógico, en el espacio etnopedagógico de docentes, que es lo que trabajamos en Costa Rica. Y al final, en la cuarta parte, yo, a partir de ese ejemplo que voy a brindar en Costa Rica, quiero abrir un espacio de discusión o de reflexión sobre el potencial de los signos culturales que hay en Chile. Y porque bueno, por supuesto que desde el programa de etnomatemática lo que se trata es de propiciar una educación matemática con pertinencia cultural. Entonces, bueno, voy a continuar. En la primera sección, como les decía, vamos a hablar del asiento filosófico de la etnomatemática. Entonces voy a comenzar diciendo 2 ideas claves que compartimos el colectivo científico al que yo pertenezco. La primera es que el paradigma de la ciencia desde el que nos situamos es el relativismo epistemológico. Y la segunda es que desde el Programa Internacional de Etnomatemática reivindicamos otras historias de las matemáticas. No solamente la historia que nos han contado, ¿verdad? La historia occidental. Y entonces acá en esta diapositiva vemos que justamente esos procesos de colonización nos han llevado muchas oportunidades a asumir historias únicas.
como es el caso de las matemáticas. Nos han contado una única historia que es etnocéntrica y además es eurocéntrica, que está caracterizada por el desarrollo que hubo en Mesopotamia, en Egipto, en Grecia. Sin embargo, las matemáticas nos brinda la posibilidad de reconocer otras historias de las matemáticas y reivindica la equidad y también reivindica el rescate del carácter histórico, social y humano del conocimiento matemático en todas las culturas. Y esto hace posible hablar de equidad y en el caso de la educación, permite hablar de currículos propios, de diversas formas de legitimar el conocimiento, de inclusión social, de diversidad cultural, como les decía, de otras historias de las matemáticas, al lado de la historia oficialista, que es esa que contaba que fue difundida por la cuenca del Mediterráneo y que por muchos años hemos creído que es la única que existe. Y bueno, hay algunas personas que conozco que creen que es la única historia que existe de las matemáticas. Como homenaje póstumo, yo le voy a dedicar esta conferencia a Ubiratán D'Ambrosio. Ubiratán falleció en Sao Paulo el 12 de mayo de este año y él es el creador del Programa Internacional de Etnomatemática. Ubi, le decíamos cariñosamente, tuvo una intensa presencia en el Movimiento Internacional de Científicos por la Paz. Este movimiento fue fundado en la segunda posguerra y él estuvo activo hasta que se murió. Él estaba muy preocupado por las situaciones del mundo contemporáneo y buscaba promover una matemática responsable que promoviera la justicia social y la paz. Justamente ese es el asiento filosófico de la etnomatemática. Y aquí yo voy a contar una anécdota. Cuando hace algunos años tuve a cargo en la universidad un museo de historia y filosofía de las matemáticas y básicamente el museo tenía objetos y tenía literatura antigua, algunos libros interesantes, los primeros libros que se editaron en Costa Rica y que se publicaron, que circularon, y los libros con los que los primeros profesores de matemáticas se formaron acá en Costa Rica, como profesores específicamente. No eran libros para profesores, eran libros como para ingenieros o para personas que trabajaban algo así, una carrera como parecida a la agronomía. Y dentro de los libros que había dentro de ese acervo bibliográfico, había un libro que era de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y era de matemáticas, pero todos los problemas que traían eran relacionados a proyectiles, a lanzamiento, o sea, a cálculo de precisión. Entonces era un libro como de cálculo, pero era contextualizado, claramente, pero contextualizado en pro de la guerra. Y entonces justamente estas eran las ideas con las que D'Ambrosio combatía. Entonces voy a pasarme a hablar un momentito de guerra. Como ustedes saben, la primera explosión nuclear de la historia sucedió el 16 de julio de 1945 en el desierto de Nuevo México. Después de ese ensayo, el 6 de agosto de ese mismo año, se lanzó la bomba de Hiroshima y 3 días después otra bomba en Nagasaki, donde se murieron al menos 100,000 personas. En aquel momento fueron muchos los científicos, los físicos, los matemáticos, los que participaron en diseñar estrategias de precisión para alcanzar bien esos bombardeos. Y había participantes con diversas perspectivas éticas y por supuesto varios de ellos, después de la tragedia, se sintieron moralmente afectados y muy preocupados por el futuro de la humanidad. De modo que había que hacer algo y como fruto de esa crisis se gestó un movimiento científico por la paz. Aquí quiero hablar de un detallito y es que si revisamos el otorgamiento de las medallas Fields, hay una parte relacionada con la segunda posguerra donde no hay medallas. Según cuentan los historiadores, hubo una tremenda depresión, no solamente de conocimiento, sino emocional en el gremio de los matemáticos y de los físicos, porque digamos que se habían sentido como ultrajados intelectualmente, porque habían dado sus conocimientos, pero para favorecer la destrucción del mundo, no la construcción. Entonces, justamente por esa crisis fue que se gestó ese movimiento. Entonces, dos precursores de ese movimiento científico son Albert Einstein y Bertrand Russell, y ellos construyeron un manifiesto que se firmó en Londres en 1955, se llamaba el Manifiesto Russell-Einstein. Y bueno, por supuesto, en esa época ese manifiesto se firmó en medio de la Guerra Fría y en ese documento se alertaba de la peligrosidad de la proliferación del armamento nuclear y le solicitaba a los líderes mundiales que buscaran soluciones pacíficas a los conflictos internacionales.
Resulta que Albert Einstein se murió a los pocos días de haberlo firmado y entonces esa promesa de mejorar el mundo se consideró dentro de las últimas voluntades de Einstein. Y entonces, bueno, voy a leer la advertencia que se incluye en ese documento y que desde mi punto de vista no ha perdido vigencia. Y dice así: la perspectiva de la raza humana se ha oscurecido más allá de cualquier precedente. La humanidad se enfrenta a una clara alternativa: o bien morimos todos o bien adquirimos un ligero grado de sentido común. Un nuevo pensamiento político será necesario si se quiere evitar el desastre final. Entonces, a partir de esta iniciativa, fíjense que lo del manifiesto Russell-Einstein fue en 1955, entonces 2 años más tarde, después del fallecimiento de Einstein, en 1957 se reunieron un grupo de científicos en una pequeña aldea de Nueva Escocia, en Canadá, y allí se inició el movimiento de las conferencias POWASH sobre la ciencia y los problemas internacionales. Se llama POWASH porque así se llamaba el pueblito este de Nueva Escocia. Entonces, este movimiento ha tenido gran impacto en la prevención de los desastres humanos, previniendo los usos mal logrados de las armas nucleares, por ejemplo, y promoviendo la paz desde la ciencia. Entonces, el movimiento como tal, alertaba de la peligrosidad de hacer los ensayos de bombardeo, de los ensayos nucleares, y muchas veces se detuvieron los ensayos. Entonces, a la luz o a raíz de este movimiento, en 1995, este movimiento POWASH se ganó el Premio Nobel de la Paz. Y como les contaba, Huiratango tuvo una gran participación en el movimiento POWASH, y de ahí viene ese discurso en pro de la paz, la justicia social y la búsqueda de la equidad para todos los pueblos, particularmente los que han sido oprimidos o cuyos conocimientos han sido invisibilizados. Entonces, bueno, para cerrar esta primera parte, como les decía, quería hablarles de cuál era el asiento filosófico de la etnomatemática. Entonces, el asiento filosófico de la etnomatemática es la paz. Y voy a leer este fragmento de Ubi en el que nos dice que solo mediante la creación de una visión más holística del conocimiento matemático, uno que incluya las sabidurías de los grupos identificados por su cultura, se facilitará a todos los individuos ejercer una ciudadanía plena y participar plenamente en la transformación de una sociedad moderna, en la que aún perpetúan estructuras de injusticia y de desigualdad. Bueno, y esto es como para cerrar esta primera parte. Ahora, en la segunda sección de la conferencia, yo he tratado de resumir algunas ideas que sustentan el Programa Internacional de Etnomatemática. El programa surge como tal cuando se cuestionan la universalidad de las ideas matemáticas y cuando se consideran los condicionamientos propios, las condiciones propias de los contextos socioculturales, tanto en el ámbito de la enseñanza como del aprendizaje. Entonces, bueno, la primera vez que se habló de etnomatemática como tal, con esa palabra, fue en 1984, durante un discurso que dio Huiratán de Ambrosio en el ICME 5, que se desarrolló en Adelaida, en Australia. Ahí de Ambrosio dio una conferencia plenaria y explicó cuáles eran las nuevas formas de entender la realidad y la historia a partir de las etnomatemáticas, y cómo estas nuevas visiones impactaban en la pedagogía y en mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Ese, digamos, es el texto original desde el cual se desprende la fundación del programa. Es muy interesante entender o comprender a nivel histórico cómo Huiratán llegó a estas ideas, ¿verdad? Porque generalmente uno no llega a las etnomatemáticas por casualidad, sino que todos hemos tenido que hacer un trabajo de campo o hemos tenido un proceso de sensibilización para quitarnos esa cortina. Dice el Paulus Guedes, que también era un profesor que ya falleció, que las etnomatemáticas son matemáticas congeladas. Están ahí, ¿verdad? Pero son tan triviales, es tan trivial a los ojos que no somos capaces de verlas. Entonces, las etnomatemáticas como tal no se definen, sino que se caracterizan. Esta es la división, la palabra etnomatemática de Ambrosio la ilustra a partir de una definición etimológica, la parte en 3, y habla de etno, de matema y de ticas. Entonces, D'Ambrosio dice que la parte etno tiene que ver con el ambiente natural, social, cultural o imaginario.
La parte del matema tiene que ver con el arte de explicar, aprender, conocer, lidiar con ese conocimiento. Y la parte de las ticas tiene que ver con la manera de explicar, de aprender, de conocer o de relacionarse, ¿verdad? Los modos, los procesos, las técnicas para que eso se desarrolle. Y en este caso, todo esto con el propósito de incorporar una concepción más amplia del conocimiento que admita la existencia de etnomatemáticas diversas. Yo, desde mi perspectiva personal, la entiendo, puse ahí una flecha que va de derecha a izquierda, porque para mí yo la entiendo como, para poderlo explicar, yo diría que las etnomatemáticas son ticas de matema en distintos etnos. Y esto lo que significa yo lo explico así, como las técnicas para fomentar capacidades cognitivas en ambientes socioculturalmente diferenciados. Entonces son como las formas en las que hacemos una estimulación cognitiva considerando las características socioculturales del alumnado, del grupo con el que estamos trabajando, de la idiosincrasia cultural de la región o de la idiosincrasia regional. Sabiendo que esos ambientes con los que se trabajan pueden ser, por ejemplo, grupos étnicos, indígenas, grupos de edad o diferentes gremios como los carpinteros, los artesanos, los albañiles, los arquitectos, los pescadores, los cardiólogos, los matemáticos y los educadores matemáticos, entre otros. Yo ahora sumaría, por ejemplo, todas las personas, que esto no se lo imagina uno, pero el otro día hablábamos de cómo se había o de cuánto potencial hay actualmente para desarrollar trabajos en etnomatemáticas asociados al COVID. Y hablábamos, por ejemplo, de que uno podría desarrollar un trabajo sobre el abrupto desarrollo matemático que tuvieron que tener las personas que son terapeutas respiratorios, porque tienen que acompasar, tienen que hacer no es de casualidad, sino que creo que ahí se fundamenta un modelo matemático, cuando tienen que acompasar la respiración de la persona con la máquina, porque si dan más aire de la cuenta pueden ahogar a la persona. Entonces, hablábamos de eso, ¿verdad? Hablábamos de que ha habido un tremendo desarrollo con el tema del confinamiento y con el tema de la pandemia. Ha habido un enorme desarrollo de la matemática y también de las distintas etnomatemáticas, de las distintas personas asociadas al proceso. Incluso nosotros mismos como docentes hemos tenido tremendo desarrollo a nivel gremial. Entonces, es importante resaltar esto. La etnomatemática, como les decía, realiza una crítica radical al eurocentrismo y ha contribuido a ensanchar la visión de las matemáticas y sobre todo a mirar la historia de las culturas científicas no occidentales y en particular la historia de la ciencia africana y latinoamericana. Y desde esa perspectiva, D'Ambrosio manifestó que la etnomatemática no debe ser entendida como el estudio de las matemáticas de las distintas etnias, sino como el estudio de las distintas formas de conocer. En particular, yo me inspiré en esa frase para desarrollar la tesis doctoral que hice en España y yo lo que hice fue caracterizar el conocimiento matemático cultural, particularmente para comunidades indígenas en Costa Rica. Y posteriormente volví a Costa Rica para aplicar esas ideas con el trabajo que desarrollamos. Digamos que la gente que no sabe de etnomatemática tiene la tendencia a folclorizarla y a decir que es la matemática de los indígenas o que es la matemática de los agricultores, pero no necesariamente. Existen trabajos de etnomatemática maravillosos con cardiólogos, con arquitectos, con grupos gremiales o con grupos de edad en particular. Entonces, digamos que cuando se trasciende esa idea corta y sesgada de las matemáticas de las distintas etnias, alcanzamos posibilidades muy amplias de trabajar con distintas etnomatemáticas. Actualmente, muchas de las ideas sobre la etnomatemática giran en torno al impacto del discurso y de las acciones del docente para propiciar cambios y reivindicaciones sociales. Dentro de esas ideas se reflexiona y se debaten varios enfoques innovadores que se relacionan, en donde estos enfoques relacionan la etnomatemática con la justicia social, con los derechos civiles, con la educación indígena, con contextos profesionales, con prácticas lúdicas, con contextos urbanos y rurales, y que la humanidad evolucione en un modelo de sustentabilidad social, equilibrio y armonía
Esto significa que se promueva el tomar una actitud socialmente responsable y dejarle a la siguiente generación un mundo más estable y sostenible. Yo quisiera hacer énfasis en las ideas de Rosa y Orey sobre las relaciones entre etnomatemática y justicia social, porque ellos son dos profesores brasileños que puntualizan en la necesidad de identificar y de reconocer nuevas formas de ver las matemáticas, que promuevan una mejor comprensión de los conceptos, de los procedimientos y de los usos y del saber hacer matemático, situado en un contexto, respetando la idiosincrasia de la generación del conocimiento, de las abstracciones en ese contexto particular. Rosa y Orey indican que existen nuevas formas de ver las matemáticas, como por ejemplo ampliando campos de investigación y registrando datos sobre las matemáticas en la cultura, incentivando trabajos matemáticos en situaciones interculturales, motivando las aplicaciones de las etnomatemáticas en el aula, desarrollando estudios teóricos, sociológicos y políticos sobre las matemáticas y reconociendo las conexiones entre las etnomatemáticas con la justicia social. Desde la perspectiva de Ambrosio, retomando las ideas anteriores, ese discurso reivindicativo puede impactar en tres realidades: la realidad individual, la realidad social y la realidad planetaria. Desde el punto de vista individual, el conocer una matemática más cercana y más humana hace que se mejoren los aspectos cognitivos y que se facilite el aprendizaje. Con respecto a la realidad social, esta nueva visión que se propone de la matemática desde la perspectiva sociocultural permite incorporar innovaciones en los currículos y, por supuesto, mejorar aspectos didácticos, haciendo propuestas donde la enseñanza es contextualizada. Y finalmente, la realidad planetaria también se beneficia porque cuando se reivindican los conocimientos que han sido marginados o invisibilizados, se promueve una valoración del conocimiento ancestral y eso alude completamente a los aspectos políticos que son decisivos para promover paz, equidad y justicia social. Para enriquecer este discurso y propiciar estas nuevas formas de ver las matemáticas, se han generado diversos textos, bastantes a partir del año 2000 para acá, porque hubo una época, igual si se analiza la historia de las etnomatemáticas, ha ido evolucionando como evoluciona la sociedad. Entonces, ahí en la pantalla están viendo dos libros que tratan de abordar, como lo indican los títulos, las perspectivas actuales y futuras del programa de etnomatemáticas, y también nos muestran diferentes enfoques innovadores de las etnomatemáticas a partir de una discusión sobre cuál es el rol de la etnomatemática en nuestra disciplina, que es la educación matemática. Y bueno, digamos que los dos libros señalan que para comprender mejor los enfoques innovadores hay que comprender las dimensiones de las etnomatemáticas, que son 6. Entonces, en esta diapositiva yo traté de sintetizar las 6 dimensiones que están establecidas desde el mismo programa. Entonces son la dimensión cognitiva, la dimensión conceptual, la dimensión educativa, la dimensión epistemológica, la dimensión histórica y la dimensión política. En el caso de la dimensión cognitiva, como lo dice ahí, es la que estudia el desarrollo de sistemas de conocimiento elaborados por grupos culturales diferenciados. La dimensión conceptual estudia las etnomatemáticas para reconocer otras lógicas de pensamiento, otros algoritmos y otras formas de abordar la resolución de problemas usando diferentes sistemas de representación, por ejemplo. La dimensión educativa es la que es más tangible o más evidente para nosotros y permite incorporar valores humanos como el respeto, la tolerancia, la dignidad, la integridad y la paz. Y aquí es donde se promueve muchísimo el discurso de las matemáticas para no matar y se humaniza la matemática haciéndola más cercana al estudiantado. La dimensión epistemológica estudia los fundamentos filosóficos, políticos y antropológicos, entre otros, que sustentan a la etnomatemática. La dimensión histórica, como les decía, estudia los vínculos entre la historia de las matemáticas y la realidad de los estudiantes para enseñar las matemáticas a partir de un contexto histórico, pero desde la propia historia del grupo sociocultural al que pertenecen los alumnos, asociado al grupo, a la historia de la humanidad.
Y finalmente, la dimensión política permite reconocer y respetar la historia, la tradición y el pensamiento matemático desarrollado por miembros de grupos culturales distintos. Entonces, estos enfoques innovadores, digamos que desde el Programa Internacional de Etnomatemáticas, la implementación de estas 6 dimensiones en el desarrollo de enfoques innovadores ha conllevado tener una visión más amplia de las matemáticas, que abarcan ideas, nociones, procedimientos, procesos, métodos y prácticas arraigadas en entornos culturales distintos, y también promueve el desarrollo de una sociedad que sea dinámica y que sea localizada. Ojo, que acabo de decir localizada, no globalizada. Y esto significa que entren en una equidad y en una consonancia tanto los saberes globales como los saberes locales. Entonces, la localización es un abordaje dialógico desde esas dos perspectivas, que considera la interacción entre los conocimientos matemáticos locales, a los que también se les llama desde dentro, o conocimientos émicos, y conocimientos globales, que también se llama desde fuera o éticos. También se considera como la aceleración y la intensificación de la interacción y de la integración entre los conocimientos de grupos culturales diferenciados. Desde este enfoque de la localización, establecen Rosa y Orey que se brinda la oportunidad de examinar sistemas de conocimiento locales y globales para tener una idea de las formas de las matemáticas que se usan en contextos diversos y en grupos culturales por medio de una relación dialógica. Y algo muy importante es que cuando se trabaja implementando la localización, se promueve una pedagogía culturalmente relevante. Entonces, ¿qué es esto de la pedagogía culturalmente relevante? Es un tipo de pedagogía que estudia la congruencia entre los marcos referenciales de los estudiantes, las comunidades y las escuelas, y favorece tanto el desempeño del estudiantado como la formación permanente de los docentes. Desde la perspectiva del alumnado, podemos decir que la aplicación de esa pedagogía culturalmente relevante permite validar e incorporar los antecedentes culturales que resultan de la herencia de los estudiantes y de sus intereses actuales. Y esto fragua un empoderamiento de los estudiantes en diversas áreas, en el área intelectual, social, emocional, política, y impacta en su realidad y en sus actitudes hacia la instrucción académica. Y también desde el punto de vista del docente, se fomenta una actitud reflexiva sobre la universalidad y la contextualización del conocimiento matemático, porque el trabajo pedagógico con etnomatemáticas promueve muchísimo la creatividad del docente en el desarrollo de un planeamiento distinto, en el desarrollo de un currículum matemático coherente y pertinente al entorno sociocultural de los estudiantes. Bueno, con esto cierro la segunda parte y entonces yo abro esta tercera sección para enseñarles de manera muy breve un trabajo que hacemos en Costa Rica y en el que intentamos aplicar todas estas ideas que estoy contando acá. Entonces, en Costa Rica hemos trabajado en la caracterización de signos culturales como un trabajo importante y relevante para enriquecer la visión sociocultural de las matemáticas y para poder brindar la posibilidad de un proceso de enseñanza y de aprendizaje con pertinencia cultural. Las ideas de Huiratán han sido implementadas acá para identificar y también para estudiar etnomatemáticamente signos culturales a partir de 6 actividades matemáticas universales, que son contar, medir, localizar, jugar, diseñar y explicar, así como también se ha reconocido que dentro de las idiosincrasias culturales locales imperan otras actividades, como por ejemplo la actividad de clasificar, que es fundamental y protagonista en las comunidades indígenas costarricenses. Y aquí me voy a detener para hablar entonces 2 ideas para ampliar esta idea. En primer lugar, como les decía, usamos 3 referentes teóricos, no solamente las ideas de D'Ambrosio, sino que las ideas de D'Ambrosio se complementan con las ideas de Paulus Guedes y con las ideas de Alan Bishop. Entonces, trabajamos
la idea de Paulus Guedes sobre lo que les decía, la metáfora de del descongelar las matemáticas, porque Guedes dice que hay matemáticas que son tan cotidianas que son triviales a los ojos, entonces que no son capaces, mientras no se genere un proceso de reflexión y de reconocimiento de esas etnomatemáticas locales, son difíciles de ver porque es algo que está tan dentro del día a día que están congeladas y no se ven. Entonces trabajamos con esa, digamos que Guedes nos aporta eso y también nos aporta todo la teoría que él hace para generar modelos, etnomodelos. Y de la perspectiva de Bishop tomamos también todo el concepto de la enculturación matemática. De hecho, el concepto o la noción de enculturación y de enculturación matemática es la base para un curso del que les hablaré más adelante, que es con el que trabajamos todo este proceso en Costa Rica. Bishop habla de las 6 actividades matemáticas universales, entonces ese es nuestro principal foco cuando hacemos o cuando solicitamos el estudio no matemático de un signo cultural. Invitamos a las personas a que traten de relacionar ese signo con el contar, con el medir, con el localizar, con diseñar, con jugar o con explicar. A veces no es fácil, es un proceso que conlleva mucha reflexión y mucha conversación y mucho acompañamiento, pero luego cuando se vive por primera vez, los docentes, es como si se abriera todo un escenario, porque después de hacerlo con un signo cultural, lo siguen haciendo con otros. Hablaba de la actividad de clasificar, porque acá en Costa Rica utilizamos, por supuesto, desde la perspectiva de la idiosincrasia del país, lo que tenemos es una lógica clasificatoria. Digamos, nosotros, bueno, y voy a poner el caso de los indígenas. En las lenguas indígenas, las personas que tienen el uso de la lengua clasifican los objetos de acuerdo a la forma que tengan. Entonces clasifican lo plano, lo alargado, lo redondo. Eso sucede también en las lenguas eslavas. Y bueno, se aplica acá y se aplica en muchísimas lenguas indígenas del mundo. En Costa Rica también lo de la lógica clasificatoria tiene que ver con la manera en la que se establecen relaciones, porque cuando se dice, cuando se hace relación a una persona o a un lugar, se aplica esta situación de clasificar. Y bueno, más adelante podría profundizar a través de distintos ejemplos. Pero bueno, nosotros, cuando yo hice la tesis doctoral, trabajé en esa caracterización del conocimiento matemático cultural. Después, cuando volví a Costa Rica, empecé a trabajar, como les decía, en ese Museo de Historia y Filosofía de las Matemáticas. Y después empecé a generar o a compartir con compañeros y compañeras con las que fundamos un proyecto de formación de docentes en la visión sociocultural de las matemáticas que estuvo por unos 5 o 6 años en operación, y después de haber repetido el proceso en distintas oportunidades, generamos un modelo que se llama EDGLOMA, y es un modelo de formación docente, y ese modelo trata de la globalización de signos culturales. Y entonces EDGLOMA significa etnomatemáticas globalizadas para maestros. Cuando decimos etnomatemáticas globalizadas, lo que significa es que los docentes toman un signo cultural y lo analizan para poderlo globalizar. Y el proceso de globalización es cuando se establecen propuestas de unidades didácticas contextualizadas donde haya un diálogo entre el conocimiento occidentalizado y el conocimiento local. Entonces, digamos que duramos muchísimo tiempo en profundizar la noción y la caracterización de signos culturales. Tanto el equipo de trabajo que participa en la Universidad Nacional como el trabajo que hacemos con los docentes. Nos tomamos el tiempo suficiente para que se comprenda lo que es un signo cultural. Entonces, el signo cultural tiene estas características. Es un elemento de la cultura que reúne situaciones tangibles o intangibles, debe ser relevante y representativo para la región, debe permitir identificar conocimiento matemático cultural y debe tener potencial para la matemática escolar.
Y con esta propuesta innovadora, lo que nosotros proponemos, la parte innovadora es la de desarrollar una propuesta para el aprendizaje de las matemáticas, para la enseñanza, donde el protagonista sea un signo cultural. Entonces más adelante les voy a mostrar cómo lo hacemos. Para poder caracterizar o para poder identificar si es signo cultural, si un elemento del entorno tiene más potencial para la matemática escolar o si es relevante y representativo para la región, si cumple con estas características, hemos tomado de D'Ambrosio unos descriptores que él hace para la cultura. Entonces, en realidad, D'Ambrosio se sustenta en las ideas de Julian Huxley, en la que Julian Huxley hace la descripción de un modelo atómico de cultura. Y él habla de 3 elementos: mentifactos, sociofactos y artefactos. Nosotros lo que hacemos es trasladar esos descriptores de cultura a descriptores justamente de signos culturales. Entonces, en el caso de los artefactos, consideramos que son manifestaciones materiales de la cultura que, como les decía, pueden ser sensibles a los sentidos. Bueno, ¿por qué estoy enseñando esta imagen? Voy a volver anteriormente a la idea de D'Ambrosio, porque esto no lo dije antes. Cuando D'Ambrosio establece los descriptores de los signos culturales, dice que los descriptores deberían de entenderse a partir de la metáfora de un iceberg. Es decir, que hay elementos, hay una parte que es visible y otra parte que no. Entonces ahora aquí en la imagen se ve cómo los artefactos son la parte visible y más abajo están los sociofactos y más a la profundidad los mentifactos. Entonces, volviendo a la caracterización de los artefactos, como les decía, es lo que es tangible o lo que puede ser perceptible por los sentidos. También puede hablarse de que es la tecnología material de un grupo y que son todos los elementos que permiten satisfacer las necesidades básicas, por ejemplo, de alimentación, de refugio, de transporte, por ejemplo. En el grupo de artefactos, aquí podríamos identificar juguetes, instrumentos musicales, el diseño de vestimentas tradicionales, los tipos de edificios o de casas, la comida tradicional, los objetos que se utilizan para preparar comida tradicional, objetos utilizados para practicar deportes, para cazar, para pescar, herramientas cotidianas hechas por el mismo grupo cultural o manifestaciones de arte, por ejemplo, que siempre y cuando tengan el rasgo de lo tangible. Los sociofactos más bien son aquellos aspectos de la cultura que están relacionados con los vínculos entre individuos y grupos. Y aquí podemos hablar de que los sociofactos son axiomas de prácticas. Los ejemplos de estos descriptores de los sociofactos van a depender, porque puede ser que se vea el caso individual de una persona como participante de un grupo o de la dinámica del grupo como tal. Entonces, en el caso individual, los sociofactos podrían ser estructuras familiares, o sea, el lugar en el que le corresponde estar a la persona en la estructura familiar, o comportamientos reproductivos o comportamientos sexuales de la persona, a partir, por ejemplo, de una estructura clánica. En el caso grupal, los sociofactos incluyen los sistemas políticos y los sistemas educativos, las jerarquías, los rituales de nacimiento o de muerte que se hacen colectivamente, los rituales de menstruación que se hacen en colectividad, los rituales de iniciación o los matrimonios, por ejemplo. Y algunos otros ejemplos de sociofactos son la comunicación corporal. Algunos grupos indígenas se pintan el cuerpo o se ponen algunas señas que tienen un significado. Las comidas, la manera de preparar las comidas cuando es una comida ritual, las reglas que se practican, por ejemplo, cuando un juego está muy normado y esas normas son axiomas sociales ancestrales, las conductas específicas que se utilizan cuando se hacen intercambios, cuando se practica el trueque, por ejemplo, entre otras. En el caso de los mentifactos son más bien, podría decirse que los elementos centrales y más duraderos de la cultura, y son los axiomas de conocimiento que sustentan los axiomas de las prácticas. Entonces,
por eso están en la profundidad, ¿verdad? Porque son los elementos abstractos y mentales con los que se justifican los sociofactos y con los que se diseñan los artefactos. Entonces estos más bien están relacionados con la capacidad humana para pensar y para formular ideas y para conformar ideales e imágenes por las que se miden otros aspectos culturales, como por ejemplo, aquí se puede hablar del lenguaje, de la manera de las variantes dialectales o de las maneras particulares en las que se hace referencia a un objeto en particular y que solamente lo conoce un grupo determinado. Cuando se habla en clave, por decirlo así, se está hablando mentifácticamente. La cosmovisión y la cosmogonía de los pueblos, los valores asociados a la intimidad, que puede ser personal o puede ser grupal. Entonces, en las poblaciones donde hay matriarcados, eso se practica muchísimo. Digamos que es más evidente en los grupos étnicos o en los grupos culturales, ¿verdad? Porque no podemos hablar propiamente de solamente grupos indígenas. Hay matriarcados en distintos grupos socioculturales y entonces hay muchos mentifactos y es mucho más tangible. Y la parte de los mentifactos es muy cercana porque cuando uno le preguntaba a la abuelita, abuela, ¿y por qué eso es así? Y la abuelita decía, porque sí. Y entonces es porque posiblemente su abuela le había dicho lo mismo cuando había hecho la pregunta. O sea, porque son axiomas de pensamiento que sustentan los axiomas de prácticas. Entonces, esos son los mentifactos, son axiomas sociales, pero axiomas de pensamiento que sustentan esos axiomas sociales. Bueno, con estos elementos, con estos tres descriptores, artefacto, sociofacto y mentifacto, esto se lo brindamos a los docentes, tanto esta caracterización a través de los descriptores como la explicación de las 6 actividades matemáticas universales, dejando abierto de que tanto Bishop como D'Ambrosio hablan de esas 6 actividades matemáticas universales, pero que puede ser que en su localidad haya otra actividad más que sea muy determinante para el grupo y que tenga algún contenido o que conlleve alguna abstracción que pueda verse desde la perspectiva de la etnomatemática. Entonces, bueno, nosotros nos preguntamos para poder, digamos, generar el canal y hacer la producción, nos preguntamos cómo expresar el potencial del estudio de los signos culturales para generar una acción pedagógica, porque el programa de etnomatemática es un programa de investigación para la acción pedagógica. Entonces nosotros promovemos eso, hacemos eso y promovemos eso, hacemos investigación para la acción pedagógica y promovemos la investigación para la acción pedagógica. Podríamos solamente hacer investigación en etnomatemática, pero no tendría mucho sentido porque nos quedaríamos con la otra parte, nos dejaríamos para sí la parte de la justicia social, no nos sirve hacer solamente investigación. Entonces en Costa Rica, como les decía, trabajamos en curso de formación de docentes, está orientado a docentes de primaria, pero digamos que estamos en el proceso de construcción para migrarlo a la secundaria. Y entonces acá nosotros lo que promovemos es ordenar el significado de los signos culturales a través de esos descriptores y de las actividades matemáticas universales, como les decía. Y dentro de los propósitos del modelo, lo que hacemos o lo que promovemos es enseñarles a los docentes una nueva manera de hacer una planificación de una clase a partir del estudio etnomatemático de los signos culturales como recurso para la enseñanza. Entonces, en el curso los docentes tienen un doble rol. Por una parte, investigan etnomatemáticas regionales y por otra parte, se vuelven docentes reflexivos de su propia práctica profesional. Y vieran que lo que ha pasado es que al final, porque hacemos un proceso, hacemos un diagnóstico y luego una evaluación, entonces los docentes manifiestan que sí hay un cambio en su percepción hacia las matemáticas y en general todos dicen que se enriquece su planificación porque ellos incorporan la visión sociocultural de las matemáticas y ya no hay vuelta atrás, se modifica porque le hemos dado seguimiento a los docentes con los que arrancamos desde el 2016, 2015 y los docentes siguen aplicando esas ideas todavía con los que trabajamos hace 5 años. Entonces digamos que es un cambio de chip.
que se les queda a largo plazo. Y entonces dentro de este proceso formativo que hacemos en ese curso, que se llama Enculturación Matemática y Etnomatemática, destacamos que aquí nosotros, ¿qué hacemos con los docentes? Primero les damos una inducción teórica, después les damos 4 talleres, de los que puedo referirme más adelante, pero están asociados a aspectos del programa de estudios de matemáticas del Ministerio de Educación de Costa Rica, asociado o relacionado con las actividades matemáticas universales y con signos culturales que son propios de nuestro país. Por ejemplo, yo no sé si conocen Costa Rica o no conocen Costa Rica, pero un signo cultural muy relevante es la manera en la que damos las direcciones a la tica. Porque aquí seguramente las calles no tienen nombre, las casas no tienen número. Entonces, por ejemplo, la casa de mis papás es 200 metros al sur y 50 metros al este de la municipalidad. Y mi casa es 400 metros al sur del Banco de Costa Rica. Entonces, y así son todas las, o sea, cuando alguien quiere que le llegue un documento importante, pone que el documento le llega al edificio, a la oficina de correos de la localidad. Pero en general, esa es la manera en la que se dan las direcciones. Y entonces, digamos que tenemos uno de los talleres, se llama ¿Hacia dónde me dirijo? Y trata de eso, de que Costa Rica es el país que no tiene direcciones, pero que todo el mundo sabe llegar. Y identificando el signo cultural para enseñarle a los docentes nociones de ubicación y de localización espacial. Por ejemplo, también, bueno, este es el ejemplo de uno de los talleres. Luego los docentes se les propone a ellos que trabajen que hagan 2 trabajos de campo individualmente. En uno de ellos, que hagan el estudio etnomatemático de un signo cultural que sea relativo, que esté relacionado con su entorno local o con el entorno donde trabaja. Y después de analizar el signo, entonces se le invita a que haga la construcción de una unidad didáctica contextualizada. Aquí nosotros trabajamos para estos 2 trabajos de campo, desarrollamos la noción y la diferenciación de lo que es la enculturación y lo que es la enculturación matemática. Y posteriormente hacemos ese trabajo práctico. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque algunas veces los docentes no son originarios del lugar donde les toca trabajar. Y voy a poner el caso de Mariví, que es de Coyhaique, pero ahora está en Rancagua. Entonces se está enculturando a Rancagua, pero ese no es su cultura de origen, porque ella, no sé cómo se dice el gentilicio, coyhaiqueña, me imagino. Coyhaiquina. Ok, coyhaiquina. Sí, pero pongo ese ejemplo. Entonces muchos de ustedes, siendo Chile también un país tan largo, estarán trabajando en un lugar que no es su lugar de origen y tienen que vivir ese proceso de enculturación y posteriormente el proceso de enculturación matemática. Entonces los docentes viven ese proceso y posteriormente eligen signos culturales para trabajar. Y acá, bueno, enseño algunos signos culturales que hemos estudiado, las danzas folclóricas, la pesca artesanal, la recolección y comercialización de productos agrícolas como el café y el melón, también recetas tradicionales. Bueno, imagínense ustedes, hemos dado el curso muchísimas veces y todas las veces hay una media de participación de 25 docentes que trabajan 25 signos culturales distintos o que trabajan al menos 10 signos culturales, pero si el signo cultural repite, nunca es desde la misma perspectiva, porque tiene variantes desde diferentes localidades. Y entonces los docentes producen unidades didácticas contextualizadas que integran ese estudio no matemático del signo cultural, además incorporan aspectos curriculares, secuencias didácticas y propuestas para evaluar una clase a la luz del signo. Y bueno, para más detalles, yo le pedí a Mariví que cuando estuviéramos en esta parte les pasara en el chat una versión digital de una de las antologías, porque desarrollamos, aquí tengo la versión impresa, pero desarrollamos este libro y digamos que estamos en el proceso de publicación de otros más. Y acá, por ejemplo, resumimos. Este es el trabajo con una de las regiones educativas. Entonces, lo que hicimos, bueno, hay una región en el norte del país que se llama Nicoya, y entonces el libro se llama Etnomatemáticas, Matemáticas Contextualizadas para la Docencia. Es un libro para maestros y es un libro para fomentar ideas. No es para que se repliquen estas, sino para fomentar ideas de cómo pueden ser propuestas didácticas contextualizadas.
Mariel, Sí, ajá. aprovecho que mencionaste eso para que estén atentos porque voy a adjuntar el archivo en el chat ahora. Eso, sí, porque yo... En el mismo instante de anuncios económicos. Tenemos 5 minutitos todavía. Ah, vale, vale, pero quedan 5 minutos. Sí. Ok, entonces voy a apurarme a la parte de cierre porque después de esto y para cerrar, yo lo que quería era invitar a una reflexión y diálogo sobre el potencial de los signos culturales en Chile y para contribuir con todo el trabajo que ustedes han desarrollado en pro de la educación matemática con pertinencia cultural. Entonces, yo voy a sustentar las ideas que siguen a partir de la interacción que he tenido con distintos colegas chilenos, como Marcelo Casís o Anaí Huencho, Pilar Peña, que participan del programa de Etnomatemáticas, y también con Mariví, ¿verdad? Que entonces yo desde el total respeto voy a poner un ejemplo de algo que trabajamos con Marcelo y que discutimos hace algún tiempo. Y es de un signo cultural que desde mi punto de vista cumple con los 3 descriptores, que es el cultrún, porque como artefacto es un instrumento de percusión de la cultura mapuche eh, y, y bueno, si uno lo ve como objeto, es una especie de cono truncado, ¿verdad? Que se fabrica con madera, al que se le coloca un parche de cuero para abrazar el tambor. Y el cultrún aborda esos 3 descriptores. Es un artefacto porque es un objeto sensible a los sentidos, es tangible, es mentifacto porque evoca la cosmogonía cuando se toca y sociofacto porque reúne a las personas de la comunidad en elementos rituales. Yo tengo entendido que la machi es la mujer chamán, por decirlo así, que toca el cultrún y que hay una estructura de poder a nivel sociológico que está preestablecida. Entonces hay axiomas de comportamiento en torno a él y axiomas de conocimiento. Entonces, si los conocimientos del cultrún se insertan en el aula, yo consideraría que la acción pedagógica ligada a las etnomatemáticas puede implicarse hasta de 3 maneras. Primero, un área relacionada con nociones geométricas que se evidencia en la aplicación de simetrías para mostrar división de planos, de centros, de simetrías axiales, o el uso del círculo para marcar ciclos o divisiones míticos o rituales. Después, en un segundo lugar, pienso en un área relacionada con identificar elementos geométricos como cono, círculo, rombo, triángulo, líneas, segmentos, líneas paralelas, líneas perpendiculares, oblicuas, simetrías, coordenadas polares, ejes de simetría, entre otros. O sea, la primera parte está ligada como con la visión cosmogónica del cultrún, la segunda con la visión más bien material del cultrún. Y en tercer lugar, yo tuve hace algunos años una discusión con Marcelo y hablábamos del potencial del cultrún, o él me decía que desde las ideas de Chamorro, que publicó Chamorro en el 2003, el cultrún podía abordar o podía facilitar el abordaje de la geometría interfigural y de la geometría intrafigural, por ejemplo. Sin embargo, yo aquí lo que quiero es incitar a la discusión y a la reflexión. Con este ejemplo, a mí me parece que Chile es un país con muchísimo potencial para trabajar a partir del estudio de signos culturales. Yo hablaba con Mariví, por ejemplo, que uno podría trascender a un signo cultural que sea más transversal al país. Y entonces hablábamos de comida y hablábamos de una receta que se llama charquicán, que cuando yo estuve en Chile comí charquicán en el norte, en el centro y en el sur. Y entonces a mí me pareció que era algo que se comía en todo Chile. Entonces, a lo mejor no hecho de la misma manera, pero con la misma estructura. Y entonces uno podría pensar en eso como la manera de prepararlo o la estructura de preparación como un signo representativo. Y bueno, voy a cerrar ahora la presentación con unas consideraciones finales. Lo primero que tendría que decir es que el estudio localizado de signos culturales a través de etnomatemáticas favorece en los docentes las habilidades como investigadores de su contexto para enriquecer el aprendizaje y que sea significativo y con pertinencia cultural, y que en el contexto latinoamericano hay muchísimo potencial para desarrollar estudios etnomatemáticos que involucren el análisis de signos culturales a partir de sus descriptores, pero que no se quede en vacío ese análisis, sino que sirva para la acción pedagógica. Y como cierre, pues considero que es necesario ampliar la discusión de las posibilidades para incluir la perspectiva etnomatemática en las aulas,
También que es necesario incentivar el respeto y dar voces a la diversidad social y cultural de los miembros de grupos diferenciados que han sido invisibilizados, y que es necesario desarrollar un proceso de comprensión de diferencias para promover la alteridad, el respeto por el otro y promover ese diálogo y, por supuesto, entonces promover la paz. Y bueno, con eso cierro. Muchas gracias por su atención. En este momento ya atendemos dudas o comentarios. No sé si me pasé de los 5 minutos, Mari. Seguramente que sí. Está perfecto, María. Ok. Puedes dejar de compartir pantalla porque de esa manera nos podemos ver quienes Ok. tienen las camaritas encendidas. Les habíamos dicho que podían dejar sus dudas en el chat, si es que alguien quiere interactuar con Mariela, ella de todas maneras dejó su correo. Les comentaba yo recién que lamentablemente no tuvimos algún problema con compartir archivos vía chat, sin embargo, como estamos todos muy conectados, los tenemos súper identificados a todos los inscritos en la jornada, las y los inscritos podemos enviar el material que Mariel nos compartió vía email, y de verdad aprovecho de agradecerle a Mariel la generosidad con ese material porque es precioso, les va a encantar, se los anuncio desde ya, es una edición muy bonita, y además que tiene este elemento de conexión con el aula, de trabajo con docentes, que realmente es una cosa que a veces en la investigación nos cuesta un poquito, conectar realmente con el quehacer docente, y en este caso no es así. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera dejar en el chat, tenemos poquito rato, pero todavía tenemos espacio para alguna pregunta. Mientras tanto, alguien se anima. Yo sí te quería preguntar, Mariel, si tú nos puedes contar desde tu experiencia en el trabajo con docentes, un poco más desde lo emocional también. A mí siempre me llama la atención desde el cambio de creencias también, además tú dijiste una cosa muy bonita que es muy esperanzadora, decía, cuando los profesores comienzan a trabajar con esto no hay vuelta atrás. Entonces, ¿cuál es tu percepción respecto de cuál es ese clic? ¿Qué es lo que les hace tanto sentido que finalmente se comprometen en el fondo con este quehacer de incorporar la cultura dentro de las aulas? Porque es algo que es muy deseable, pero no es nada fácil. Es algo que probablemente desde lo políticamente correcto todos vamos a decir sí, sí, es muy importante, pero no es trivial. Entonces, si nos puedes contar un poquito de eso, yo te lo agradecería en lo personal. Claro, el trabajo, como les decía, ahora nosotros en este momento el proyecto está en una fase de extensión, porque ya por 5 años tuvimos una fase ligada solamente a la investigación. Entonces lo que hacíamos era, el curso era como el canal para medir algo, y entonces medíamos el proceso de enculturación matemática de los docentes y medíamos el cambio de percepción de los docentes sobre la visión sociocultural de las matemáticas, y dentro de los indicadores para medir el proceso de cambio estaban los elementos relacionados con el dominio afectivo hacia las matemáticas. Como son docentes de primaria, entonces acá, por ejemplo, los docentes de primaria tienen que impartir todas las asignaturas. No necesariamente a los profesores que imparten primaria les gustan las matemáticas. A muchos no las dan porque no les queda otro remedio, pero no es su asignatura preferida. Entonces, cuando vivían el proceso del proceso del curso, hablaban de eso, de que su manera que su querencia, que su manera de percibir las matemáticas había variado, entonces que ahora las matemáticas eran una asignatura que les gustaba, porque habían podido establecer conexiones. Y entonces hay otro libro acá, pero ese no está en digital. Tenemos este otro libro que se llama Las matemáticas de lo cotidiano, que también es otro libro que usamos. Ven, la foto es una imagen de un mercado, y este es un libro que utilizamos también como herramienta para mostrarles la presencia de las matemáticas en el día a día. Y por supuesto que hay variación. Yo quería mostrar rápidamente dos cosas, Mariby. Voy a volver a compartir pantalla un momentito. Y también, digamos que quiero compartir pantalla para contar una anécdota desde cómo el curso ha impactado en el plano de lo social, que también eso los docentes lo ven. Entonces, entre el 2015 y el 2019, estas son las regiones educativas que atendió el proyecto. Si están viendo, bueno, ese es Costa Rica, que parece un zapato de tacón, ¿verdad? Y si se fijan, esta región anaranjada es la parte en la que el curso tuvo impacto. Todas esas regiones educativas fue donde el proyecto llegó, pero tiene que ver casi con toda la costa, o con parte de la costa del Pacífico. Esa parte de abajo es la costa del Pacífico.
Entonces se trabajó mucho, digamos, los diferentes elementos relacionados con la pesca artesanal. Y entonces acá voy a contar una anécdota de una maestra en la que vimos un cambio drástico, y entonces ella decía que ella trabajaba en una comunidad donde los docentes, donde los padres de familia no se involucraban en las tareas escolares de los niños. Entonces nosotros le contamos, digamos, conocimientos que, digamos, modelos matemáticos o conocimientos relacionados con las matemáticas que se implementaban en la pesca artesanal. Entonces les hablábamos de las lunas, de los patrones de las mareas, de la manera en la que los pescadores se ubican en el mar, siendo el mar una cosa tan grande, cuando no tienen un GPS, porque son pescadores artesanales. Bueno, el GPS del mar tiene otro nombre, ahora no me acuerdo cómo se llama. Y por ejemplo, la manera de tejer las redes, toda la parte que está, porque si son pescadores artesanales, hacen sus redes de manera artesanal. Entonces trabajábamos con papel isométrico y poníamos a las maestras a que generaran material para el aula en torno a eso. Y entonces ella nos contó que de casos de niños que contaban que sus papás estaban involucrándose en las tareas escolares de ellos, porque como ya era cercano al conocimiento de los papás no tenían escolaridad, no habían ido a la escuela nunca, eran pescadores artesanales y amas de casa. Sin embargo, la maestra, al incorporar problemas matemáticos o tareas escolares ligadas al oficio de los padres, hacía que los padres pudieran incorporarse en los trabajos extra clase de los niños. Y eso, por supuesto, les generaba a los papás era como la maestra decía, es que se les subió la autoestima a los papás de los niños, ¿verdad? Porque era como, ahora sí pueden trabajar. Esto es una parte de lo de la antología que les va a llegar, que Mariví les va a compartir. Y otra cosa que quería mostrar es esta sección de acá, que aquí nosotros les mostramos la parte verde. No sé cómo hacer para que se vea solamente esta parte, pero en esta sección verde que está a la derecha, aquí nosotros recogemos 5 unidades didácticas que se llama Bailemos al ritmo del punto guanacasteco, es una danza tradicional. Las carretas van cantando en el desfile de boyeros, es un desfile de carretas de bueyes. Una excursión a la melonera, que es sobre el cultivo y la producción del melón, el día que fui a pescar, que es de pesca tradicional, y lo que me gusta comer en Semana Santa, que es sobre una comida que se come en particular en esta región. Y entonces acá están, digamos, cada una de las propuestas, cada una de las unidades didácticas, marcado para cuál de los 6 niveles educativos está dirigido y cuál área de conocimiento abarca. Si es habilidades generales, números, geometría, medidas, relaciones y álgebra, o estadística y probabilidad. Y bueno, eso era lo que les quería mostrar. Sí, hay otra pregunta aquí en el chat de Jorge Mariel, eso iba a dar paso a esa pregunta, que yo creo que es un poco parte de lo mismo que nos estabas contando, porque finalmente eso es lo bonito, ¿no? No es como lo que le pasa solo a los docentes, sino que tocaste tú el tema de los papás y las mamás. Y en este caso Jorge dice, ¿cómo la etnomatemática influye en la forma de aprendizaje de los estudiantes en la matemática escolar? Pues cada estudiante tiene diversas formas de ver, de pensar, de razonar, de aprender y de dirigir los objetos matemáticos. Sí, Dirigir, perdón, no dirigir. sí, pero también tiene que ver con el discurso, cuando se enriquece el discurso del docente, presentándoles una matemática cercana. El docente aprende a hacer investigación o a poder observar el entorno de una manera más crítica, entonces genera actividades que también facilitan eso en el estudiantado, incluso que permite la conexión entre conocimientos que no son solo de matemáticas, sino que son de otras asignaturas. Entonces hay un aprendizaje mucho más completo, creo yo, mucho más holístico, porque permite la interrelación de diferentes disciplinas. Es un aprendizaje mucho más interdisciplinar. Y justamente el niño, los niños viven como ese mismo proceso de mejorar el dominio afectivo, de cambio del dominio afectivo hacia las matemáticas. Ellos, los docentes dicen, manifiestan que se evidencia. Nosotros no hacemos observación de clase ni vamos a las clases, sino que lo que hacemos es recoger las narrativas de los docentes y recoger las anécdotas que los docentes nos cuentan en el seguimiento que le damos a la implementación del curso.
Muchas gracias, Mariel. Vamos a cerrar porque ya estamos en la hora. Tenemos que dar paso a nuestra ceremonia de cierre en este momento, pero realmente agradecemos infinitamente tu generosidad con estar. Nosotros voy a cometer la infidencia, contarles que Mariel está de vacaciones en este momento y accedió a acompañarnos esta tarde con su conferencia, que sin duda hemos disfrutado mucho porque es otra mirada además. Era un poco nuestro objetivo también con las conferencias plenarias, dar miradas diversas de distintos puntos de vista, y sin duda contigo eso lo cumplimos absolutamente. Esperamos que lo hayas disfrutado también. Hay hartos aplausitos, prometemos que vamos a explicar lo que Mariel nos compartió, así que pueden estar tranquilas y tranquilos con ello. Y no sé Bueno, si quieres agregar algo más. nada más que muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado el trabajo y que tienen mi correo electrónico para cuando, si quieren algún material o alguna investigación o que les comparta algo de lo que hacemos acá, algo del material. Nosotros el curso por la pandemia antes era presencial, ahora es virtual. Ahora posiblemente si volvemos a la cotidianeidad de antes, volvamos a migrar a la presencialidad, pero tenemos mucho material digital desarrollado en una aula virtual, entonces podría enseñárselos, porque todos los talleres los virtualizamos y entonces eso les podría dar ideas para que trabajen ustedes allá. Francisco, me encanta verte, muchas gracias por venir a mi conferencia. Muy bien, que estén muy bien. Bueno, un placer, hasta luego.